define de esa manera. Ahora ya nos va a contar y nos va a dar más significación sobre esa definición, pero que en general trabaja en la ficción y cómo esa ficción impacta en la vida de las personas. Así que, ¿cómo estás, Matías? Encantado de verte por aquí. ¿Te gustó la definición? ¿Te definirías así como artista? Creo que sí. Bueno, en realidad yo creo que mi trabajo, a mí me interesa como justamente como salir de la lógica más de catálogo, ¿no? Una época donde se está como siempre todo catalogando y todo tratando de ponerle rótulos. Me fui dando cuenta que en realidad por mi historia y por la singularidad de la vida que fui llevando adelante, con un montón de cuestiones personales y artísticas y profesionales, ¿no?, que fueron pasando en mi vida, yo creo que se fue definiendo también el modo de mi producción. Creo que tal vez transdisciplinar me interesa más en el sentido de justamente un juego de disciplinas que está atravesando varias disciplinas y que están en ese espacio de lo inclasificable, de un modo de obra que va cambiando de cuerpo, que siempre evidentemente es ficción, son distintos modos de relacionarnos con la ficción, pero la corporalidad justamente es diferente, ¿no? La corporalidad, me refiero, no es la disciplina en términos como más concretos, como puede ser el cine, el teatro, sino justamente va tratando de tomar de las distintas disciplinas un cuerpo que transversalmente se vuelve trans en ese sentido, ¿no? Porque corresponde a muchos géneros, a muchas disciplinas. Y esta definición que vos te das también tiene que ver con tus inicios, me imagino, ¿no? Y con por dónde te criás y cómo te vas moviendo en digamos, tu formación como artista, cómo son esos inicios. Bueno, qué sé yo soy hijo de inmigrantes uruguayos que llegaron a la Argentina y la verdad que en ese juego, al final de para los argentinos en cierta medida ser uruguayo y para los uruguayos ser muy argentino, definió de alguna manera quién soy. Por eso yo también a la vez me crié en una frontera geográfica, evidentemente, por estos desplazamientos sobre el Río de la Plata, pero también es verdad que en el medio de varias disciplinas, mi padre es yesero, matricero, ceramista, entonces crecí de alguna manera con una relación como muy fluida con justamente algo de la plástica, ¿no? Como del trabajo escultórico, y la escena apareció como muy pronto, porque fue un colegio con mucha relación con lo artístico de alguna manera, entonces también empecé como a actuar desde muy chico en el colegio y bueno, y ahí entre la escultura y la ficción empezó a pasar un poco mi mundo, y es verdad que después cuando crecí, fui a la universidad, yo estudié dirección de arte en publicidad, que fue como una carrera como más formal, que tenía que ver más con una motivación de mis padres más que mía, pero yo creo que todo al final nos enseña un montón de cosas, y yo en ese momento fui muy permeable, pero al final me permitió, bueno, diversificar también mi formación, porque estudié con muchos maestros, que creo que hay una formación súper interesante en Buenos Aires de estudiar con maestros del teatro independiente, y la verdad que tuve suerte de tener maestros maravillosos en Buenos Aires, como los sigue habiendo, y la formación fuera de lo académico es muy poderosa en Buenos Aires, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la actuación, con la dirección. Entonces es verdad que en esos cruces empecé como a producir, y a medida que empecé a producir me fui dando cuenta que en realidad mi trabajo también estaba en una frontera y que no era un modo de hacer teatro más tradicional el que me funcionaba a mí como creador, sino justamente una pregunta, ¿no?, que tiene que ver cómo nos relacionamos con la ficción y cómo aparece la ficción de distintas maneras dentro de nuestra realidad, transformándola, ¿no?, como la ficción como en realidad una herramienta de mediación social. Por eso creo que definitivamente la cultura en ese sentido ocupa un lugar muy importante en la sociedad, que tiene que ver con la salud sensible de la sociedad, ¿no? Y la ficción como mecanismo me parece muy interesante como estudio en realidad y como dispositivo para desarticular un montón de fricciones que de alguna manera existen en la sociedad, ¿no? Y más en la sociedad del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Que de alguna manera los políticos cada vez se parecen más a personajes de la ficción, ¿no? Y las redes sociales también. Las redes sociales, y también hay algo de la gente votando
más que como ciudadanos, por momentos como público, ¿no? De personas que son más cercanas al entretenimiento que a la política, ¿no? Que están más construyendo ficciones. Como también perdiendo su rol protagonista, digamos. ¿Te referís también? Bueno, en realidad tomando un rol muy protagonista, que pareciera muy de estrella de la ficción, de alguna manera, pero no a nivel... pero perdiendo la lógica de la política, intrínseca de la política, que tiene que ver con ayudar al sistema social a encontrar mejores beneficios de relaciones entre ellos, colectivamente, y también en relación a su bienestar, ¿no? Como educativo, económico, ¿no? Desde todo punto de vista. Y hoy los personajes, bueno, pareciera que se saltan un poco esa lógica, muchos de estos personajes. Y el público ya entró en una mediatización que, bueno, que ya se viene pensando hace muchas décadas, ¿no? Pero bueno, digo todo esto porque de alguna manera mi trabajo está en toda esa frontera, ¿no? Como no es un trabajo más al uso de un director que crea obras de teatro, sino justamente cuando estoy creando yo necesito ahí estar en el medio y redefiniendo cuál es el cuerpo de la obra de la ficción, ¿no? Bueno, hay